Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy estupendamente, de hecho mirad, ¿a quién tengo aquí? A mis dos gatetes, que han decidido echarse la siesta aquí conmigo. Así que, ¿qué voy a hacer yo si son los dueños de la casa? Pues aquí se quedan. Bueno, ¿qué tal lo lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis sin ir al cole? Un montón, ¿a que sí? ¿Lo echáis de menos? Seguro que al principio cuando os dijeron que no tenéis que ir al cole diríais, ¡ay, qué bien, no tengo que madrugar! ¡Ay, qué bien, no tengo que ir al cole! Pero luego poco a poco empezasteis a echar de menos a los amigos, a los compañeros que aunque no son tan amigos, pero son un poco amigos, al aula, al patio, incluso a que echéis de menos a la profesora o al profesor. ¿Verdad que sí? Bueno, pues no os preocupéis porque en este vídeo nos vamos a ir a un cole, pero no a un cole cualquiera. Vamos a ir a un cole que existe, pero que no existe. De hecho, es un cole que me ha puesto uno de mis gatos a que seguro que casi todos o muchos de vosotros lo habéis visto. Y eso que no existe. De hecho, es un colegio del que no existen planos, porque no se pueden hacer, porque es que es un colegio que está continuamente cambiando. Es más, lo que más cambia son las escaleras, que cambian continuamente de sitio. ¿Ya sabéis más o menos por dónde voy? Exacto. Estoy hablando del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Claro, y me diréis, pero Elena, ¿esto qué tiene que ver con el arte? Pues mucho, porque Hogwarts, el colegio, es un protagonista más de la saga de libros que crea J.K. Rowling sobre Harry Potter. Además, esta saga ha sido llevada al cine y se han hecho varias películas. Y el cine y la literatura son dos manifestaciones artísticas, así que todo el rato estoy hablando de arte. Pero además, en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo de algunos lugares que han servido para crear escenas de esas películas ambientadas en el mundo mágico de Harry Potter. ¿Por qué? Pues porque J.K. Rowling crea un mundo mágico muy especial y que yo diría que está un poquito inspirado en la Edad Media. Y os voy a dar varias pistas o varias razones por las que yo pienso que es así. Por ejemplo, el mundo mágico no utiliza la electricidad, no le hace falta, tiene magia y además utiliza el fuego a base de velas, antorchas para iluminarse o las chimeneas para calentarse, con lo cual no necesita para nada la electricidad. También utiliza otro elemento diferente al nuestro para desplazarse de un lugar a otro. Aparte de la aparición, los polvos flu, también utilizan las escobas. Aparte, utilizan esos calderos para hacer las pociones, que esos calderos los vemos una y otra vez en las imágenes y en los relieves del arte de la Edad Media en Europa. Así que es que está calcadito de ahí. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues esas plumas y esos pergaminos que utilizaban en la Edad Media para escribir son los que utilizan también Harry Potter y sus amigos para escribir y hacer sus deberes. No utilizan cuadernos ni bolis, ni mucho menos lapiceros o rotuladores para escribir. No los necesitan, tienen la magia. Y además, ¿cómo se ponen en contacto unos con otros? Pues escriben cartas como antiguamente. Lo que pasa que le da un toque mágico a través de lechuzas que van volando y que llevan la carta exactamente al lugar donde se encuentra esa persona a la que queremos dirigirnos. Pero es que además el colegio de Hogwarts, que os he dicho que es un protagonista más de los libros, no es un colegio, en realidad es un castillo. ¿Y hay algo más medieval que un castillo? Yo creo que no. Así que está más que claro que J.K. Rowling se inspiró en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media de su lugar de origen, que es el Reino Unido, para crear ese mundo mágico de Harry Potter. Es como si J.K. Rowling hubiese dividido el mundo en dos. Por un lado está el mundo Muggle, al que pertenecemos desgraciadamente todos nosotros, y necesitamos de la tecnología y la ciencia para evolucionar y avanzar, cosa que no necesitan los magos porque para eso tienen la magia. Y entonces ellos se quedan como en ese mundo más medieval y más antiguo al nuestro. Bueno, ¿y dónde se desarrolla toda esta historia? Bueno, pues Harry Potter, como su autora, como J.K. Rowling, es inglés, vive en el Reino Unido y de hecho vive en Londres. Al norte del Reino Unido está Escocia, que es donde está el colegio de Hogwarts y es allí donde va todos los años a empezar el curso académico. Bueno, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la casa de los Dursley, que está en Private Drive.
Como veis es una casa normal y corriente, la estoy viendo ya aquí en la pantalla, y esa casa no es un decorado, sino que existe en la realidad. No está en Private Drive, que es una calle que se inventa la autora, sino que está en la calle Picket Post Close, que está en el barrio Martins Heron de una ciudad que se llama Reading y que está a las afueras de Londres, o sea, que no está realmente dentro de Londres. Bueno, ya os aviso a partir de ahora de que mi pronunciación en inglés es exquisita, así que espero que no se ría nadie de eso, ¿vale? Bueno, y una vez que por fin Hagrid da con Harry y le da la carta, tienen que ir al caldero chorreante para poder ir al callejón Diagon a comprar todo lo que necesitan para ir a Hogwarts. Bueno, pues en las primeras películas el caldero chorreante aparece de una manera y en la tercera película aparece de otra. En la primera película y en la segunda, en realidad es una óptica que hay en el mercado Bull's-Heath y que pintaron de negro y pusieron unos cristales así como muy sucios para que tuviera ese aspecto como de tétrico para que pegara más con el ambiente de los magos. Y en teoría, como ya sabéis, es un lugar que pasa desapercibido a los magos y que solo pueden entrar brujas y magos. Pero en la tercera película, como he dicho, Cuarón, que es el director, cambia el lugar del caldero chorreante, sigue estando en Londres, lo que pasa que está en el Borough Market y está como debajo de una especie de puentecito y es lo que estáis viendo allí. En la parte de arriba, bueno, en realidad lo estáis viendo aquí, en la parte de arriba es como aparece en la película y en la parte de abajo es como estaba antes de que se grabara esa película. Era una floristería y después de grabarse la película se vació, etcétera, etcétera, cambió de dueño y luego fue un restaurante de tacos. Bueno, así son las cosas. Pero, claro, vamos al caldero chorreante, pero tenemos que ir al final, una especie como de patio que hay al fondo, a dar a unos ladrillos para poder pasar al callejón Diagon. Y claro, ¿cómo se le ocurre esa idea a J.K. Rowling? Bueno, pues ella se inspira en esta especie de pasadizo que, como podéis ver ahí aquí, se llama Bedford Bury y es lo que le da la idea a ella de crear una especie como de pasadizo de ladrillos. Una vez que pasamos, se abren todos esos ladrillos y aparecemos en el callejón Diagon. El callejón Diagon, ella se inspira en Charing Cross, que es esta calle que estáis viendo aquí, pero en las películas hacen una especie de mezcla entre Charing Cross, que es la que hemos visto antes, y la de Hat Market, ¿vale? Que es esta estupenda galería que hay en Londres. Entonces, se crea ahí un mejunje extraño entre los dos y tenemos el callejón Diagon. Y, claro, antes de comprar nada necesitamos dinero. ¿Y a dónde nos tenemos que ir? Pues al banco, que es Gringotts, que es donde todos los magos tienen su dinerito y que Harry Potter no lo sabía, pero tenía ahí un pastizal. Este banco, en realidad, el que aparece en la película, por dentro es la Embajada de Australia en Londres, pero por fuera es la South Africa House, es decir, una especie como de embajada sudafricana que también hay en Londres y que está en Trafalgar Square. Si os fijáis bien en la imagen que tenemos aquí, podéis ver cómo es una especie como si hubiesen doblado o triplicado la fachada y la hubiesen retorcido un poquito y doblado. Una de las cosas que tenemos que comprar son libros. Y J.K. Rowling estuvo viviendo un año en Oporto y cuando ella pensaba en la librería en la que Harry Potter compraba sus libros, pensaba en la librería Lelo e Irmão de Oporto, que está en Portugal, que es una librería que no aparece en las películas, pero que todo el mundo que va a Oporto va porque es una maravilla esa librería. De hecho, es una librería que se crea a principios del siglo XX, parece que es gótica, pero no, en realidad es el estilo neogótico y es una maravilla. Yo no he ido a Porto, pero vamos, que cuando vaya voy a ir de cabeza a esa librería a verla, aunque me cobran entrada, pero me da igual porque es una maravilla. En realidad, la librería que aparece en las películas es un set que crean, pero que sepáis que J.K. Rowling se inspiró en la librería de Oporto. Bueno, y una vez que ya hemos comprado todo lo que necesitamos para ir a Hogwarts, lo que tenemos que hacer es ir a Hogwarts. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogiendo el express de Hogwarts, el King's Cross. Pero claro, yo os digo que esto es King's Cross. Si habéis visto las películas, sabéis que esa no es King's Cross. Pues en realidad sí que lo es. Lo que pasa que en las películas la estación que aparece por fuera es St. Pancras,
que es esta que es mucho más bonita y que queda mucho mejor en las películas. Sin embargo, el interior que aparece sí que es el de King Cross. Bueno, y después de entrar en King Cross, lo que tenemos que hacer es buscar el andén 9 3/4 que nos lleva directamente hasta donde está el tren, el expreso de Hogwarts, y hacer ese gran viaje porque tenemos que ir desde Londres hasta Escocia, hasta el norte, y son unas cuantas horas. Bueno, y tras ese largo viaje en tren, ¿a dónde llegamos? Pues a Hogsmeade. Hogsmeade es el pueblo que está cerquita de Hogwarts, pero en realidad el pueblo que utilizan en la película para recrear ese pueblo de Hogsmeade es Gauntland, que en realidad está, como vemos, en esa cruz en mitad de la isla. No está tan al norte como Hogwarts. Pero bueno, vamos a seguir y tenemos ante nosotros ese gran castillo de Hogwarts porque tenemos que cruzar el lago en barca, ya que es nuestro primer año, y tenemos ese imponente castillo con todas esas luces encendidas que nos está esperando para llegar. Muy bien. ¿Y quién nos espera? Pues nos espera la profesora McGonagall a lo alto de unas escaleras. Bueno, a partir de ahora voy a hablar de diversos lugares y están todos en Oxford. Y es que Oxford tiene unos lugares súper bonitos y que han servido muy bien para un montón de películas ambientadas en épocas pasadas y, como no, también las películas de Harry Potter. Bueno, pues la profesora McGonagall nos espera a lo alto de una escalera. Esa escalera existe de verdad y es las escaleras de Christ Church College de Oxford. Y como podéis ver en estas escenas que os estoy enseñando, sale más veces en la película. También sale en un momento en el que el señor Flint está echándoles la bronca a Harry Potter y a Ron, como siempre. Bueno, vamos a seguir y después de pasar estas escaleras donde nos espera la profesora McGonagall, entramos por fin al gran comedor. En realidad, ese gran comedor que aparece en las películas no sale de la nada. J.K. Rowling se inspira en el comedor de Oxford, ese gran comedor en el que comen todos los estudiantes y que en las paredes están todos los retratos de las personas importantes que han ido a esa universidad. Bueno, evidentemente este no es el gran comedor, el que estáis viendo, este es el comedor de Oxford, pero sí que se inspiró J.K. Rowling y sí que se ve ciertas similitudes con esas mesas tan largas donde están todos los alumnos y al fondo están los profesores sentados. Ella se inspiró en ese comedor y también los creadores de la película crearon este comedor, crearon este gran set inspirados en ese comedor de Oxford. Y después de esa gran cena del comedor, pues ¿a dónde podemos ir? Bueno, pues si te sientes un poco indigesto porque has comido de más, podemos ir a la enfermería. La enfermería también es un lugar que no se ha creado, sino que se fueron a Oxford, en realidad se fueron a la Divinity College de Oxford a grabar las escenas de la enfermería. Y quiero que os fijéis muy bien en esas bóvedas tan extrañas. El estilo que vamos a ver en Oxford es un estilo gótico, pero es un gótico especial, es un gótico inglés, porque el gótico es verdad que es un estilo que se da prácticamente en toda Europa, está el gótico español, el francés, que es el origen, el italiano, que es muy diferente, pero también está el gótico inglés. Entonces, cada lugar, digamos que va a tener su propio gótico con sus propias características. Y todo lo que vamos a ver en Oxford es propio del gótico inglés, que es un estilo precioso en el que prima también que se abran muchas ventanas, que entre mucha luz, igual que en el gótico francés, pero no prima tanto a la altura. No necesitan llegar tan alto, sino que prefiere crear esos espacios más perpendiculares, más horizontales, pero llenos de esa decoración y de esos nervios tan geniales como podemos ver en esas bóvedas. Sigue buscando la luz, como veis tiene unos ventanales enormes, la luz es el elemento principal que buscan durante todo el gótico, da igual donde estemos, siempre van a buscar esa luz y van a buscar esas ventanas amplias por las que entre esa luz y por eso hacen esas bóvedas que aquí lo llamamos el gótico perpendicular de Inglaterra. Otro de los lugares de Oxford que utilizan para estas películas es el llamado claustro del New College de Oxford.
Este claustro, en los pasillos del claustro, lo utilizan en varias escenas de la película, pero vamos a centrarnos sobre todo en ese gran árbol que vemos a un lado del claustro. ¿Por qué? Pues porque justo debajo de ese árbol ocurre una escena en la que Draco Malfoy se pone a discutir con Harry Potter y en un momento dado le va a atacar por la espalda. Pero, ojo, Locomodi lo está viendo y entonces es cuando convierte a Draco en una comadreja. Seguro que recordáis ese momento, ¿verdad? Bueno, pues toda esa escena ocurre justo debajo de ese árbol y es ahí donde se graba. Y si queremos estudiar, ¿a dónde nos vamos? A la biblioteca. Y en este caso nos vamos a ir a la biblioteca Bodleian de Oxford. Ahí es donde se filman muchas de las escenas de la biblioteca de Hogwarts. Y así lo podemos ver en estas imágenes que estáis viendo. Estamos viendo al fondo esta vidriera, quiero que os fijéis en ella, porque es la misma que vais a ver al fondo de esta biblioteca, que es en la que se graban las escenas de biblioteca de Harry Potter. Y bueno, dejamos la biblioteca, dejamos Oxford y nos vamos a Durham. Durham es un lugar donde hay una catedral que es de estilo anglo-normando. Y diréis, muy bien, Elena, nos hemos quedado como estábamos. Bueno, pues ese estilo, digamos que es el semejante, el paralelo al estilo románico que tenemos aquí en España y en el resto de Europa. Es decir, muros más gruesos, ventanas más estrechas, mucha más simplicidad en las bóvedas y en concreto en la arquitectura anglo-normanda se lleva mucho esos arcos ciegos que estamos viendo ahí. ¿Qué significa que es un arco ciego? Pues es un arco que en realidad no te lleva a ningún lado, no puedes pasar porque hay un muro tapando ese arco, ¿vale? Eso significa que es un arco ciego. Y ahí, en esta sala que estáis viendo, es la misma sala donde se grabaron todas las escenas de la sala de transformaciones con la profesora McGonagall. Y seguimos en Durham porque en el claustro también está grabado otra serie de escenas que seguramente recordaréis. Cuando, otra vez, está Draco Malfoy en medio, Ron quiere hacerle un hechizo de tragababosas, pero le sale mal porque su varita mágica está rota y se vuelve en contra de sí mismo, con lo cual el hechizo le rebota y al final es el que termina vomitando babosas continuamente. Bueno, pues esas escenas están grabadas aquí, en el claustro de Durham, como podéis ver perfectamente. Y dejamos atrás el estilo anglo-normando de Durham para volver al arte gótico perpendicular con este magnífico claustro de la catedral de Gloucester, con esas estupendas bóvedas de abanico que se llaman así porque tienen forma de abanico, que son una maravilla. Este claustro fue utilizado muchas veces para diversas escenas de pasillo y de claustros, pero una en concreto es la que os voy a explicar, es en la que alguien, no voy a decir quién porque no quiero hacer spoiler por si no habéis leído los libros o visto las películas, escribe en rojo sangre que la cámara de los secretos ha sido abierta. De hecho, es de la segunda película. Y evidentemente no escribieron encima de la pared, sino que hicieron una reproducción de cómo es esa parte de la pared del claustro y es lo que pintaron. Este claustro, como os he dicho, es de ese estilo perpendicular y se da sobre todo en los siglos XV y XVI en Inglaterra, evidentemente. Y ahora nos vamos a otro lugar, nos vamos a la abadía de Lacock. Esta abadía tiene varios lugares que sirvieron de escenas para películas de Harry Potter. Por ejemplo, en el primer año, la clase de defensas contra las artes oscuras no se da en el mismo lugar el resto de año, se da en otro lugar diferente. Y ese lugar, en realidad, es la Warning Room de la abadía de Lacock, que es esta la que estamos viendo aquí. Quiero que os fijéis en estas ventanas, son las mismas ventanas que estamos viendo aquí en la parte de atrás del profesor Quirrell. Seguimos en Lacock y de hecho nos vamos a la sacristía. Quiero que os fijéis bien y en esas columnas porque son las mismas que se ven en la sala de pociones, en el aula de pociones de Snape. Y siguiendo en Lacock, la última sala que vamos a ver es la sala donde se guardaba el espejo del final de la primera película de Harry Potter, que es en realidad la sala capitular de Lacock. Bueno, pues estas tres salas sirvieron para estos tres lugares en las películas de Harry Potter. Bueno, pues nos salimos al exterior, ya hemos visto bastante del interior de Hogwarts y vamos a ver el exterior.
¿Veis este castillo? Este inmenso castillo que os estoy poniendo aquí. Bueno, pues es el castillo de Aldwych. Y aunque se creó en el siglo XI, ha tenido diversas reconstrucciones posteriores. Uno de los patios de este castillo es el que se utiliza para grabar uno de los exteriores en el que Harry Potter y sus amigos están aprendiendo a volar con las escobas y con la profesora Hawks. Así que es el mismo lugar. De hecho, se puede ver perfectamente. Vemos aquí esta escena y vemos aquí. Vemos muy bien cómo es el mismo sitio. Y dejamos atrás lo que es el castillo en sí, la arquitectura, los colegios, las universidades y los castillos para centrarnos en la naturaleza y en los elementos que hay alrededor de Hogwarts. Uno de esos elementos es el lago. En realidad, el lago que utilizan para grabar las escenas es el lago Siel. Y de hecho, en esta imagen que os estoy poniendo podéis ver el viaducto por el que pasa el expreso de Hogwarts, en realidad y en la película, y al fondo se ve ese lago. Como veis, es una localización súper bonita y ahí es donde graban todas las escenas que ocurren en el lago. Un poquito más al sur de este lago está Glencoe, que es un lugar de bosques y también de lagos, como el que hemos visto, donde realmente sitúa J.K. Rowling al colegio de Hogwarts. Y de hecho es donde se crea un set con la cabaña y el huerto de Hagrid, que es lo que estamos viendo, cómo están esas personas en el set, pues justo creando y ambientando ese lugar para luego aparecer en las películas. Y por último, no nos podemos olvidar del bosque prohibido. Pensaréis que está también por este lugar, al norte, en Escocia, donde hay un montón de bosques. Pues no, en realidad se rodó muchas de las escenas en un bosque que hay en un parque al ladito de Londres. Ese parque se llama Black Park, que está en Wrexham, ya como digo, al lado de Londres, y es donde se grabaron las escenas del bosque prohibido. Bueno, pues aquí acaba nuestro recorrido por Hogwarts. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de todas estas imágenes que os he puesto para que veáis dónde ha sido donde se han grabado las escenas de las películas. Bueno, he cogido la información de un montón de páginas web y os las voy a poner abajo en la información porque si me pongo ahora mismo a ponerlo por aquí, pues me eternizo. Así que si queréis indagar un poquito más sobre este mundo, pues os lo tenéis que mirar en los enlaces que os voy a poner abajo en la información. Y a los niños mayores de 11 años, y con eso estoy hablando de hasta 120 años, por favor, si no os habéis leído los libros de Harry Potter y os gustan las películas o no habéis visto las películas, os recomiendo encarecidamente que leáis los libros porque son una maravilla. Los libros van creciendo según va creciendo el personaje, es decir, el libro primero, Harry Potter tiene 11 años y está hecho para personas que tienen 11 años, así sucesivamente. Así que yo os lo recomiendo, las películas son una pasada, están geniales, pero los libros son muchísimo mejor. De hecho, por norma general, siempre los libros están mejor que las películas. Da igual, de lo que estáis hablando. Y bueno, pues os veo en el siguiente vídeo y muchas gracias por verme. ¡Chao!